Y finalmente, como te contábamos, por supuesto, el impuesto a las ganancias, la modificación del impuesto a las ganancias ya es ley a partir de la sanción que se dio en la Cámara de Diputados en el día de ayer. ¿Qué significa? ¿Qué modificaciones va a traer para tu economía a partir de que veas el recibo de sueldo del mes de enero? ¿Cómo se va a modificar? Julián, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Julián. ¿Cómo andan? Sí, bueno, 22% sube el mínimo no imponible, o sea que trabajadores solteros pagan a partir de 28.000 pesos y casados a partir de 34.000 pesos. Es una buena noticia para algunos trabajadores porque digamos que esto afecta al 10% de los trabajadores argentinos, son los que más ganan, ¿no? Estamos hablando de 1,5 millones de trabajadores aproximadamente. Ahora, de lo que no se habla mucho, o se habla pero no en tanto, todo lo que se debería, es del costo fiscal que esto insume. Son 34.000 millones de pesos que, bueno, vamos a tener que en algún punto pagar todos, ¿no? Ahora, ¿era imposible reducir este costo fiscal? Porque está claro que el impuesto a las ganancias debía ser modificado. Era un reclamo de muchos, de toda la sociedad, de gran parte de la sociedad, porque había trabajadores que estaban pagando un impuesto demasiado alto en función de lo que ganaban por mes. Bueno, ¿qué planteaba la oposición en diputados en su momento? Planteaba poner impuestos a las ganancias de otros sectores, no solamente de los trabajadores. Estamos hablando de las mineras, estamos hablando de las LEVAC, de los depósitos, y estamos hablando de los dividendos de las grandes empresas. Todo eso, si se hubieran puesto esos impuestos, se hubieran recaudado 14.000 millones de pesos. O sea que el déficit hubiera sido no de 34.000, sino de 20.000 millones de pesos. Si se hubiera impuesto tributos a los sectores más concentrados de la economía, cosa que el gobierno desechó, ¿no? en su proyecto de ley. Con lo cual, digamos que es una buena noticia para los trabajadores esto, pero no en sí mismo para lo que es el grueso de la población, que va a tener que afrontar un mayor déficit fiscal, y esto es toma de deuda, que en algún momento hay que pagar. Recordemos que el déficit fiscal subió un 20% este año en relación al año anterior, cuando ya era alto, era del 4,5% sobre el PBI, esto es sobre todo lo que se produce anualmente en la Argentina, había un déficit de 4,5%, y este año ya subió al 5%, con lo cual con esto se proyecta que va a subir aún más el año que viene, ¿no? Así que tenemos ahí la contracara del beneficio que tienen algunos trabajadores. A ver, vos nos decías, ¿subió 22% el mínimo no imponible? Exactamente. ¿Qué va a pasar ahora? Se empiezan a negociar a partir de enero y febrero, se empiezan a negociar las primeras paritarias. Claro. El gobierno dijo que la inflación estimada iba a estar entre el 8 y el 17, pero en realidad ya se estima que va a estar alrededor del 20 o 22%, por lo menos las estimaciones más optimistas. ¿Qué va a pasar si las paritarias cierran en el 22%? Es decir, esta modificación del mínimo no imponible, ¿ya la perdimos? Y en gran parte sí. El gobierno plantea dejan de tributar 400.000 trabajadores. Es cierto, con los sueldos actuales. A partir de las paritarias, lo que se plantea la oposición dice, incluso van a tributar más trabajadores. Lo cual tampoco, vamos a plantearlo, tampoco es esto un tema, no hay que tomarlo como un tema tabú. Son los trabajadores que más ganan. Es cierto, ninguno de ellos es, digamos, potentado, rico, pero estamos hablando siempre de una élite de trabajadores, con lo cual es un debate por lo menos que se debe dar hasta qué punto se les debe cobrar a los trabajadores de mayores ingresos este impuesto. En Europa está extendido, se llama impuesto a los ingresos, como ahora también se va a llamar en la Argentina, porque bueno, se supone que aquellos que están en la pirámide de la cuestión salarial son los que más podrían tributar dentro de los trabajadores hablando, ¿no? Es cierto y es entendible desde ese sentido, pero digo, hoy si tenemos en cuenta los costos de vida de una familia y los costos de vida de una persona que vive sola, en cualquiera de las dos categorías que está dividido el mínimo no imponible, tal vez está muy bajo el piso como para considerarlo como un alto ingreso. Entiendo que el promedio está mucho más bajo de ingresos, pero igualmente ese número de ingresos sigue siendo todavía bajo, ¿no? Sí, no, es un debate interesante. Yo creo que hay muchos que plantean esto que vos planteás, Rodrigo, y con razón. Digamos, hay quienes plantean, bueno, hay un 35% de trabajadores que están en negro. La mayor parte de los trabajadores no ganan. El promedio salarial en la Argentina, según el INDEC, son 12.000 pesos, digamos. Estamos hablando de una cifra muy baja en relación a lo que ganan estas personas. Es cierto, tampoco este sueldo les alcanza. Por eso planteamos esto de que el impuesto a los sectores concentrados, el impuesto a las mineras, el impuesto a las LEVAC, que fue el gran negocio de este año, podía haber morigerado este costo fiscal y permitido, sí, efectivamente, aumentar este mínimo no imponible y que tal vez en más de un 22% y que no tantos trabajadores pasen a pagar este impuesto, ¿no? Gracias, Julián. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felicidades.